Han pasado apenas 10 días desde que concretamos un instrumento de colaboración similar al que hoy tenemos sobre la mesa con los notarios de la Ciudad de México. Damos ahora un paso de gran alcance porque lo hacemos con el notariado a nivel nacional. Se confirma así nuevamente la sinergia virtuosa entre el notariado y las autoridades electorales. Al igual que el INE, las notarías conviven día a día con asuntos que requieren certeza y este convenio permitirá verificar que los datos de credenciales para votar que exhiban ciudadanas y ciudadanos al momento de realizar trámites diversos ante el notariado coincidan con los registros del instituto. Se podrá inclusive informar el porcentaje de coincidencia de huellas dactilares con las que sean presentadas, pero siempre a través del INE y en ningún caso abriendo acceso directo a las bases de datos internas ni proporcionando copia de esos datos confidenciales. En otras palabras, estamos ante un instrumento binario donde el instituto validará datos de las credenciales. Vamos a confirmar que sean datos correctos, pero sin proporcionar la información contenida en estas. Esto lo haremos a través de un servicio web ágil y seguro, dispuesto para trámites solo en territorio nacional y con acceso exclusivo para los señores notarios asociados a nivel nacional. Cualquier trámite que sea parte de este protocolo de verificación está obligado a la protección de los datos personales, a proporcionar un aviso de privacidad y a solicitar de forma expresa e indubitable el consentimiento de la persona para la verificación de sus datos. Es un convenio que propone vigencia de 5 años con opción a ser refrendado. El Consejo Nacional del Notariado Mexicano es una asociación civil que fue creada en 1955, pero el papel de las y los notarios tiene larga historia en el ámbito electoral. Su intervención en procesos electorales ha dejado registro en el andamiaje jurídico comicial. La ley electoral del 7 de enero de 1946 establecía en su artículo 7 que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral tenía como secretario al notario público más antiguo de los autorizados para ejercer en la Ciudad de México. Le decía yo a Alfonso que le hubiera tocado y se le seguiría tocando en esta ocasión. Y en caso de impedimento de este, siendo calificado por la Comisión, fungía el que le siguiera en orden de antigüedad. La Ley Electoral Federal del 4 de diciembre del 51 disponía a su vez que la Comisión Federal Electoral se integraba con un secretario, cargo que correspondía al notario que designaba la comisión de entre los notarios que tenían más de 10 años en el ejercicio. La participación del notariado mexicano durante los comicios federales y locales es también habitual. Por ejemplo, nos apoyan certificando actividades de los consejos locales y ahora este convenio suma a esa histórica relación un elemento adicional que es la verificación de los trámites de trámites diversos. Son tiempos de generar condiciones de apego a la certeza y a la legalidad, de dar un impulso al fortalecimiento de las instituciones. Estamos en un contexto de nueva discusión pública de las normas y procedimientos de nuestra democracia. Creo en la necesidad de actualizar las normas y de mantener principios básicos que dieron esencia a nuestro sistema electoral en los últimos 29 años. Creo en la necesidad de conservar principios esenciales de la democracia y que sea el diálogo y el consenso lo que caracterice el ajuste a las reglas del juego. En esta inédita coyuntura es fundamental que las voces se escuchen sin imposición, que las mayorías se expresen sin avasallar a las minorías, sin confeccionar sacos a la medida del poder en turno. Nuestro modelo de democracia ha logrado abrir caminos para una competencia real. Son caminos que se abrieron por el justo reclamo de quienes entonces eran oposición. En nuestra historia reciente se ha demostrado que esos caminos han estado abiertos y que ningún gobierno de ningún signo partidario debe caer en la tentación de tirar los puentes después de cruzarlos, de cerrar los caminos que con tanto reclamo de justicia se abrieron. Al contrario, es tarea de todos y todos fortalecer esos cauces democráticos. Es saludable la deliberación, es saludable apostar por reformas electorales que actualicen y fortalezcan lo que tenemos, pero siempre que éstas sean incluyentes, que no dinamiten lo que sí funciona o nos devuelvan a las zonas de desconfianza ya superadas, que no nos devuelvan a la inequidad o a escenarios con datos cargados al poder en turno. No es posible organizar elecciones locales sin autoridades electorales locales, sean o no coordinadas a nivel central. Todos los actores políticos saben que es técnicamente inviable que todas las contiendas municipales se desahoguen con estructuras federales o que geografías de distritos locales puedan desaparecer o ir a las urnas sin personal que las instale, sin estructuras administrativas profesionales que garanticen la aplicación de candados legales para la confianza. Sería un retroceso pasar de un esquema profesional en los distritos a uno de cada 3 años que empezara de cero, o en los estados pasar de los árbitros electorales locales designados por un órgano autónomo que es el INE a un modelo como el que se propone,
en donde es falso que se ahorraría porque se desaparezcan los soples. Con las propuestas a discusión se sustituyen burocracias por otras burocracias, porque se mantendría a consejeros electorales locales, pero ahora designados por el Congreso Federal y su bancada mayoritaria, es decir, con un esquema de control político garantizado. Sería también un retroceso duplicar la base de datos de mayores de edad y crear un nuevo aparato burocrático gubernamental paralelo al INE para hacerse cargo de la cédula de identidad ciudadana aludida en una anacrónica Ley General de Población, una cédula de identidad que ya existe y que es en los hechos la credencial para votar con fotografía. Tampoco debemos ignorar que las y los diputados de representación proporcional sí son electos, se asignan para que los votos minoritarios queden reflejados en el Congreso. Todos los estudiosos de la democracia saben que si el 40 o 50% de la población vota por un partido, el resto de votantes no tendrían voz si no existiera la representación proporcional. Tenemos un diseño en donde el que gana no gana ni pierde todo ni para siempre. Gana la proporción y mandato que definen las urnas, y el que pierde existe y debe dar en su proporción una voz reconocida. Por eso creo que no debemos eliminar la representación proporcional y cancelar la pluralidad que mandatan las urnas. No debemos ignorar que ya existen fenómenos de sobrerepresentación y que se harían más agudos si desaparecemos los espacios favorables a las minorías. Hay que cuidar las figuras de democracia participativa. Es imposible hacer compatible la austeridad con votaciones serias y verdaderamente representativas que definan consultas populares si estas consultas son permanentes. Un verdadero punto de inflexión para la austeridad está en el voto electrónico. Hay que explorar esa vía, tanto para consultas populares como para ejercicios de revocación de mandato que debieran ser solicitados y no oficiosos. Sería difícil aplicar las bases constitucionales de neutralidad e imparcialidad de servidores públicos durante elecciones si tenemos elecciones simultáneas con una campaña de gobernadores o del presidente de la República pidiendo votar por su permanencia en el cargo. También estoy convencido de que los artículos 41 y 134 de la Constitución deben respetarse. No puede haber publicidad personalizada de servidores públicos ni utilizarse recursos públicos, incluidas televisoras del Estado, para difundir propaganda que denigre a opositores y al mismo tiempo enaltezca a los gobernantes en turno. No deben las televisoras públicas o privadas cancelar unilateralmente de sus barras de programación los promocionales de los partidos políticos. Estamos en un momento en el que todas y todos debemos apostar por mantener el modelo de democracia en sus elementos sustantivos, en lo que ha permitido alternancias, terrenos de competencia con cancha pareja y votos efectivos con listas de votantes verificadas y no controladas por el gobierno en turno. Eso hay que defenderlo, no hay que romperlo. Lo que tiene el INE es la base de datos más depurada, actualizada y confiable sobre personas mayores de edad en México. Con un corte a mayo tenemos 89.3 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral y una lista nominal de 88.4 millones que tienen habilitada su credencial para ejercer el derecho a voto. El 52% son mujeres y el 48% son hombres. Es el Registro Nacional de Electores y al mismo tiempo es en los hechos el Registro Nacional Ciudadano del Estado mexicano. No hay otra base con la solvencia que tiene esta y debemos fortalecerla, no duplicarla ni retirarla de una institución autónoma e independiente para favorecer a los gobiernos que se encuentran en turno. La credencial para votar con fotografía es el instrumento que permite ejercer derechos políticos y es también el que garantiza el derecho a la identidad, porque desde 1990 que se creó el IFE, se levantó un padrón electoral con base cero, con certeza y confianza de que no votarían los muertos o se rasurarían registros según lo decidieran los gobiernos. Fue un ejercicio censal que desde entonces mantiene controles para depurar y actualizar la información de forma permanente y con la administración de un órgano autónomo. Reitero que sería un error poner a competir dos credenciales y que sería gasto inútil construir, actualizar y depurar dos bases de datos ciudadanas distintas en manos del mismo Estado. Si se optara porque fuera la misma base de datos, pero que ahora regresara a su actualización y depuración como en 1988 a manos del gobierno federal, estaríamos generando un problema de confianza ya superado, porque las listas de quien puede y quien no puede votar nuevamente se irían a la órbita del poder en turno. Hoy se demuestra con este convenio que es posible potenciar el uso de la base de datos en favor de la población y así lo hemos hecho con otras instancias. Por ejemplo, para identificar a personas fallecidas. Me parece que la historia electoral de México le debe mucho a las luchas
que se han dado desde oposiciones. Muchos años la izquierda, de forma destacada, ha exigido garantías de confianza y no se han aprobado reformas excluyentes o ajenas a esa exigencia. Al consenso que reconoce a minorías desde 1989, estoy seguro de que podemos honrar nuestra propia memoria y lucha colectiva como una sociedad plural y diversa. Enhorabuena por el convenio.